Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo directo temático. En este caso, para hablar sobre cuál va a ser la estrategia del gobierno para subirnos los impuestos a todos de una manera bastante intensa. Porque, como sabéis, este gobierno, antes incluso de que fuera gobierno, cuando PSOE y Podemos estaban en la oposición, siempre decían que los impuestos únicamente había que subirlos a los más ricos, que a las clases medias, a las clases trabajadoras, a las rentas bajas, no había que subirles los impuestos. Pero al mismo tiempo que decían esto, que bueno, como propósito político podría ser cierto, no tiene por qué ser falso, aunque, bueno, todos nos preguntábamos que era falso, ¿no? Pero podría ser una restricción que tanto PSOE como Podemos se autoimpusieran. Como digo, al mismo tiempo que mantenían este discurso, que en aislado podía ser cierto, nos decían que España tenía que estrechar la brecha fiscal que mantenía con Europa, porque la brecha que tenía con Europa era gigantesca, era inaceptable y que eso impedía un adecuado desarrollo del estado de bienestar. Y es verdad que España recauda menos que Europa, ya lo hemos explicado muchas veces, recauda, pues, según cómo lo midamos, ¿no? Si solo impuestos o ingresos públicos en total, pero estamos hablando de 80.000, 90.000 millones de euros menos que Europa. Si tuviésemos sus ingresos públicos, su porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB, pues recaudaríamos ese monto de dinero adicional. Pero claro, lo que es imposible es recaudar ese monto de dinero adicional eh, a costa de los más ricos. No hay tantos ricos. Aunque les expropiáramos todo, absolutamente todo lo que tienen a los más ricos, no llegaríamos a, a esas cantidades. Entonces, uno de los dos discursos era falso. Uno de los dos discursos iba dirigido a engañar a la, a la población. O no se pretendía subir únicamente impuestos a los ricos, o no se pretendía equipararnos fiscalmente con Europa. Y por desgracia, creo que de las dos alternativas, la cierta es la que va a ser peor, que es que si quieren acercarnos al nivel de fiscalidad europeo, sableándonos a todos mucho más a impuestos. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuál es la estrategia que va a utilizar el gobierno para justificar que primero nos dijera una cosa, que solo se subirían los impuestos a los ricos, y que ahora nos va a decir otra? Como sabéis, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, ha constituido una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario. Es una comisión que tiene como mandato analizar las distintas figuras impositivas en España y proponer cambios. Cambios que pues mejoren la capacidad recaudatoria del Estado, que contribuyan a una distribución más igualitaria de la renta y que eliminen ineficiencias que tiene el sistema fiscal español. Es decir, impuestos que inducen malos comportamientos por parte de los agentes económicos. Distorsiones, para entendernos. Y más o menos ya sabemos qué va a decir esta comisión. Ya lo sabemos porque es una comisión cuyos miembros han sido seleccionados ad hoc para que digan lo que el gobierno quiere que digan. Y el gobierno quiere que digan algo muy parecido a lo que ya ha dicho la AIREF. Que cuidado, no tiene por qué ser algo absurdo, algo descabellado, algo pueril, no. El análisis que ha hecho la AIREF, que ahora os voy a enseñar, es un análisis serio, técnicamente serio. Otra cosa es que compartamos la orientación moral de ese análisis, que es que según cómo se aplique, pues iremos a un estado mucho más grande. Entonces, el gobierno quiere que los expertos nos digan lo que más o menos ya ha dicho la AIREF en el documento que ahora os enseñaré. Y cuando los expertos digan que hay que subir impuestos a todo el mundo, pues el gobierno dirá, eso es lo que han dicho los expertos. Yo me he comprometido con Europa
a aplicar la reforma fiscal que los expertos nos han dicho que hay que aplicar. Pues ya está. Y los expertos obviamente van a pedirle al gobierno que aplique la reforma que los expertos quieren, que el gobierno, perdón, quiere que se aplique, ¿vale? Es decir, que al final la comisión de expertos es un subterfugio para justificar las mentiras sistemáticas del gobierno sobre la población española. Vale, entonces, ¿qué es exactamente lo que ha dicho la AIREF? La AIREF, como sabéis, lleva, bueno, no sé si lo sabéis, pero lleva meses, incluso años, podríamos decir, analizando tanto determinadas partidas de gasto del presupuesto, si se están gastando bien, si no, como beneficios fiscales. Es lo que se llama Spending Review y la AIREF ya ha publicado varios de ellos. Entonces, una de las ediciones de este Spending Review analizaba, como os he dicho, los beneficios fiscales dentro del sistema español para ver si cumplían o no cumplían con sus objetivos. Al final se introduce un beneficio fiscal con una finalidad. Por ejemplo, queremos promover el ahorro privado y por eso introducimos una bonificación a los planes privados de pensiones. Esa bonificación está consiguiendo que el conjunto de la población destine más ahorro a los planes de pensiones privados o no, o está destinando más o menos el mismo ahorro que antes, solo que con menos impuestos sobre sus espaldas. Pues si eso es así, ese beneficio fiscal no habrá conseguido su objetivo, no habrá incrementado el volumen de ahorro dirigido a los planes de pensiones, ¿no? Con lo cual analiza la AIREF diversos beneficios fiscales. La lista la podéis ver aquí. Bien. Como veis, ha analizado más de la mitad de todos los beneficios fiscales, el 57% del total, por un importe de 34.000 millones de euros. 34.000 millones de euros es alrededor del 3% del PIB. Todavía queda para equipararnos con Europa. He mencionado antes que serían unos 80.000 millones, pero 34.000 desde luego es un buen punto de partida para empezar a acercarnos. Ahí tenéis la lista de todos los beneficios fiscales que ha estudiado la AIREF, pero no todos ellos la AIREF recomienda eliminarlos o reformularlos, porque hay beneficios fiscales que la AIREF considera que sí cumplen con su cometido. Me decís que se ve pequeño. A ver. Vale. Ahora supongo que sí que se ve bien. No me veréis a mí, pero bueno. Entonces, ahí tenéis todos los beneficios fiscales que estudia la AIREF. ¿Vale? No todos ellos la AIREF recomienda que se eliminen. Hay algunos que dice que sí cumplen con su objetivo, o hay otros que considera que, bueno, aunque a lo mejor no lo cumplen, eliminarlos podría ser peor. Por ejemplo, la reducción por rendimientos del trabajo o la reducción para arrendamiento de viviendas, que son 2.100 millones de euros entre los dos, dentro del IRPF, la AIREF considera que sí cumplen con su objetivo, ¿no? Luego, la exención de sanidad y educación dentro del IVA, los servicios de sanidad y de educación privada no pagan IVA, pues la AIREF no tiene muy claro si cumplen con su objetivo, pero lo que sí tiene claro es que si se elimina, el ahorro no está claro, porque la exención nos cuesta 3.500 millones de euros, 3.400, y la AIREF dice, hombre, si lo eliminas y se encarece el precio de la sanidad privada y de la educación privada, parte de los que hoy están usando la sanidad privada y la educación privada empezarán a usar la pública, con lo cual el sector público tendrá que incrementar el gasto para habilitar más plazas en sanidad y educación pública. Con lo cual ahí no está claro que eliminar esta exención contribuya en algo al ahorro del gasto, ¿no? La exención del IVA en servicios financieros también considera que cumple con su objetivo. Bueno, vale. Pero hay una serie de beneficios fiscales en esta lista que la AIREF sí aboga por eliminar. Y ahora vamos a repasar cuáles son
para que, pues veáis que probablemente los tiros van a ir por ahí. Bien, yo escribí sobre esto en El Confidencial hace unos días, el 5 de mayo, justamente, después de las elecciones, titulando Los otros sablazos fiscales que vendrán, ¿vale? Y ahí lo que hago es seleccionar la lista, la tenéis aquí, de la lista, ¿no?, de los beneficios fiscales que la AIREF estudia y que acabamos de ver antes. Selecciono aquellos que la AIREF propone eliminar o reformular, que son aquellos a los que muy probablemente se acogerá el gobierno, la comisión de expertos y por tanto el gobierno, para plantear una reforma fiscal que suba los impuestos a los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son aquellos beneficios fiscales que la AIREF dice, estos los eliminamos o estos los reformulamos? El primero ya lo conocemos porque ya ha salido a la palestra, que es reducción por tributación conjunta, que son unos 3.000 millones de euros. La AIREF dice que la reducción por tributación conjunta sí cumple con su objetivo, y ahora os explicaré cuál es su objetivo, pero que tiene desincentivos a la hora de que la mujer se incorpore al mercado laboral. Y por eso la AIREF cree que habría que eliminarlo. Pero cumple con su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Pensad que tenemos, España y el resto del mundo, la mayoría de países del mundo, no todos, pero sí muchos, tienen un sistema de tributación directa progresivo, un IRPF progresivo. Es decir, cuanto más ganas, no es solo que pagues más en términos absolutos, sino que proporcionalmente pagas más. Si ganas 10.000, pagas el 10. No, esto no son porcentajes reales, para entendernos. Si ganas 10.000, pagas el 10. Si ganas 20.000, pagas el 20. Y si ganas 30.000, pagas el 30. ¿Bien? Es decir, que el gravamen va subiendo conforme incrementas tu base imponible. Cuanto más valor generas, más te roban, ¿bien? Proporcionalmente. Entonces, fijaos que este sistema puede tener varios efectos perversos. Y uno de ellos es el que se da en el seno de las familias. Imaginad dos hogares distintos. En un hogar trabajan los dos, ¿no? Es un matrimonio y trabajan los dos. Algunos me preguntáis si los que sois suscriptores no podéis hacer preguntas. Por supuesto que sí, pero como siempre digo, las preguntas que estén vinculadas con lo que estoy explicando las contesto sobre la marcha. Las que no tengan que ver con lo que estoy explicando lo dejamos al final. Bien, cuando ya haya concluido la exposición de este tema. Os decía, imaginad dos hogares distintos. En uno trabajan los dos miembros del matrimonio. ¿Bien? Y cada uno de los miembros del matrimonio ingresan 15.000 euros. ¿Vale? Es decir, que los ingresos del hogar, los ingresos de la familia, son unos 30.000 euros anuales. ¿Vale? Este matrimonio, esta familia, en IRPF, como cada uno tributa por su cuenta, este matrimonio en IRPF pagaría unos 1.750 euros de impuestos. Este cálculo habría que refinarlo por si tienen hijos, si se acogen a algunas bonificaciones, pero bueno, en principio, obviando todo eso, pagarían unos 1.750 euros al año en impuestos. Vale. Ahora imaginad otra familia, otro matrimonio, donde solo uno de los dos miembros de la pareja trabaja. Y el miembro que trabaja ingresa 30.000 euros. Los ingresos de ese hogar son los mismos que los del hogar anterior. Los dos hogares ingresan 30.000 euros al año. No es que uno sea más rico, no, los dos son iguales. La única diferencia es que en uno esos 30.000 euros se ganan entre dos y en el otro esos 30.000 euros los gana un perceptor. Vale,
como los 15.000 euros, cada uno de ellos, ¿no?, en el hogar donde hay dos perceptores, se enfrentarán a tipos marginales muy bajos en el IRPF. Ya os he dicho que los impuestos que pagan al final del año el hogar que ingresa 30.000 euros entre dos perceptores será de 1.750 euros. Bien, el hogar donde solo hay un perceptor que ingrese 30.000 euros, como los tipos van subiendo conforme ganas más, ese hogar, teniendo los mismos ingresos que el otro, pagará un IRPF de 5.300 euros. Estamos hablando, por tanto, de unos 3.500, 3.600 euros más con los mismos ingresos por hogar. Simplemente porque el primer hogar divide los ingresos entre dos contribuyentes y, por tanto, no escala mucho en la escala de tipos impositivos, mientras que el otro hogar, como concentra los ingresos en un perceptor, ese perceptor escala mucho en la escala de tipos y los tipos marginales le van devorando el sueldo, ¿no? Entonces, la reducción por tributación conjunta es una forma de reducir en aproximadamente unos 1.000 euros, que no es que o sea, si la haces conjunta, no es que se te divida la base imponible entre dos, que eso sería lo ideal. No, es que te reducen al final el pago en unos 1.000 euros. Es decir, que el hogar donde solo hay un perceptor, en lugar de pagar 5.300 euros a final de año, pagaría 4.300, que aún así pagaría más que el otro hogar. Por tanto, seguiría sin ser equitativo desde un punto de vista fiscal. Pero al menos se reduce en algo esa inequidad. ¿Vale? Algunos preguntáis que por qué se reduce la inserción de la mujer al mercado laboral. Bueno, se reduce la inserción del cónyuge, que suele ser, por desgracia, diría yo, la mujer. Digo, por desgracia, que haya ese sesgo, pero claramente se reduce la inserción del cónyuge en puestos de trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, pues porque, no sé, imaginad una persona que pueda, una mujer o un hombre, me da igual, que tenga la opción de trabajar pues a lo mejor por un salario de, o sea, un par de meses al año, 2 o 3 meses al año, al final del año por 2.000 o 3.000 euros. Bueno, pues básicamente casi te compensa más aprovecharte de la reducción por tributación conjunta que lanzarte al mercado laboral. Es como una especie de subsidio para que uno de los miembros de la pareja se quede en casa. Un subsidio pequeño, obviamente, porque estamos hablando de 1.000 euros, pero sí puedes incentivar ciertos trabajos a tiempo parcial, temporales, que, bueno, pues se supone que sería bueno de alguna manera incentivar. Se supone porque tampoco está claro. En general, que la oferta de trabajo aumente es positivo desde el punto de vista del crecimiento económico. Otra cosa es si queremos una sociedad donde a lo mejor haya más armonía familiar, donde haya más tiempo libre en familia, pero bueno, sería otro debate. ¿Vale? Entonces, esta reducción por tributación conjunta se la quieren cargar. De hecho, en los documentos que han enviado a Bruselas afirman que se la van a cargar. Luego han dicho que ha sido una errata. Bueno, una errata no es escribir un párrafo entero diciendo sí, nos la vamos a cargar porque perjudica la inserción de la mujer al mercado laboral. Bueno, de aquí sacarán 3.000 millones de euros. Segundo beneficio fiscal que se quiere encargar, la reducción por aportaciones al sistema de previsión social, a los planes de pensiones. Esto ya han dicho también que se lo van a cargar. La IREF no dice tanto que se lo carguen sin más, sino que lo sustituyan por otro beneficio fiscal que de verdad potencie el ahorro. La IREF encuentra que no potencia demasiado el ahorro tal como está configurado. Y además hay que decir que los planes de pensiones, que son el vehículo de ahorro que específicamente se bonifica fiscalmente, es un vehículo de ahorro en España muy malo. Entonces, sería preferible tener una bonificación general al ahorro. Pero como este gobierno, especialmente por el lado de Podemos, es alérgico al ahorro privado y a la inversión privada y quiere que todo pase por el sector público, pensiones públicas, ahorro público, etcétera, pues esto es algo que se agarrarán, bueno, ya se han agarrado,
Eh, por cierto, algunos decís, ¿las mujeres piensan en si aceptan determinados trabajos en función de lo que va a salir a pagar en la declaración de la renta? No, simplemente es tengo más o menos dinero en casa y si tengo dinero en casa suficiente como para que mi mujer o mi pareja no busque trabajo, pues no hace falta que busque trabajo. Si tenemos alguna privación extra porque mi mujer o mi pareja, porque también podría afectar al hombre, ¿no? Pero suele ser a la mujer, no tiene trabajo, pues tendrá que buscar trabajo. Pues claro, si tú ingresas, aunque sean 1.000, 1.500 euros por hogar, en función de esta bonificación, pues sí, puede haber mujeres que ahora mismo no están trabajando que sí que busquen complementar los ingresos del hogar por esa vía, ¿no? Por la vía de entrar al mercado de trabajo. Bueno, lo que os decía, el gobierno se va a agarrar a la excusa de que la bonificación a planes de pensiones privados no funciona, que no funciona, en eso estamos de acuerdo, para cargársela. Y de aquí, pues, sacarán... Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque la IREF dice que el coste son 1.650 euros al año, pero claro, tened en cuenta que cuando se rescatan los planes de pensiones, ahí el Estado te mete un sablazo brutal. Por tanto, claro, si te cargas la bonificación, a corto plazo pues ingresas más, pero a largo plazo ingresarás menos, porque no estará ese plan que podrás sablear fiscalmente. Con lo cual la IREF dice que el coste real a largo plazo es de 450 millones de euros. Pero bueno, a corto, que es lo que les interesa a los políticos, siempre el corto plazo, 1.650. Es decir que ya vamos, pues 2.300 millones de la tributación conjunta, o 2.400 y 1.600 de la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones, 1.600, pues 4.000 millones de momento. Luego, otra que quizás se cargue, en esta no la tengo tan clara, porque la IREF no es especialmente crítica, no es mucho dinero y por tanto ya veremos qué termina sucediendo, pero que sí que se podrían cargar, es la deducción por donativos, ¿no? Si se producen donaciones, parte de las mismas son fiscalmente bonificables y esto tiene un coste de 470 millones de euros. La IREF dice que no es capaz de analizar si efectivamente se está promoviendo una mayor cantidad de donaciones al tercer sector, ¿no? Por ejemplo, las ONGs, debido a esta deducción. Por tanto, quizás se la carguen, ya veremos. La cuarta, que desde luego también se van a cargar porque de hecho ya está anunciado, ya lo quieren sacar adelante, llevan años queriéndolo sacar adelante, al final los equilibrios políticos no siempre lo permiten, pero bueno, terminará saliendo, es eliminar la diferencia impositiva entre el diésel y entre el gasoil y la gasolina, que esto es algo que, insisto, va a salir tarde o temprano, y de ahí se recaudarían 1.100 millones de euros. Por tanto, ya vamos por 5.100 millones de euros que, fijaos, no recaen todos ellos, ni mucho menos, sobre los más ricos. Recaen sobre las clases medias, quizá la reducción de aportaciones a planes de pensiones, clases medias altas, no súper ricos, clases medias altas, pero bueno, en todo caso estamos hablando de eso, 5.000, si añadimos donaciones, 5.500 millones que afectan a buena parte de la ciudadanía. Pero es que además, y el motivo del directo es este, porque ya el gobierno ya va moviendo las fichas preventivamente para terminar justificándolo, la parte del león de la reforma fiscal va a ser el IVA. ¿Por qué? Pues porque el gran diferencial en cuanto a tipos impositivos que tenemos con Europa son los impuestos al consumo. España tiene impuestos al consumo más bajos que el resto de Europa. Y por eso, y Europa lo sabe, y el gobierno lo sabe, y por eso la gran reforma va a ser el IVA. En particular, los tipos reducidos y superreducidos del IVA. El coste
que estos beneficios fiscales, ¿no?, que haya productos que estén al tipo reducido y al superreducido, al 4 y al 10%, y no al 21%, tienen en términos recaudatorios, según la AIREF, ronda los 18.000 millones de euros anuales. Recordad, todo lo que hemos mencionado antes eran 5.000, 5.500 millones de euros. Solo los tipos reducidos y superreducidos del IVA, 18.000 millones de euros. Aquí la AIREF lo que dice es que este beneficio fiscal no cumple con su objetivo por una razón. El objetivo de este beneficio fiscal es dar un trato más favorable, introducir, si lo queréis, progresividad al IVA, ¿no? El IVA es un impuesto que se paga en función de lo que consumimos. Si las rentas altas consumen un menor porcentaje de su renta que las rentas bajas, pues al final pueden terminar pagando sobre la renta más impuestos por IVA las rentas bajas que las rentas altas, ¿no? Imagínate un rico que no consuma prácticamente nada, pues prácticamente no pagaría IVA. En cambio, un pobre que consuma todo lo que ingresa, pues sobre todos sus ingresos pagaría IVA, ¿vale? Entonces, para corregir esto se dice, vamos a introducir tipos reducidos y superreducidos de tal manera que aquellos productos que normalmente compran las rentas bajas tengan un trato fiscal más favorable, para ver si de esa manera conseguimos que el tipo efectivo sobre el consumo que soportan las rentas más bajas se reduzca, ¿no? ¿Cuál es o qué está sucediendo con los tipos reducidos y superreducidos? Pues que al final de estos 17.000 millones, 18.000 millones de euros que el Estado deja de recaudar, la mayor parte lo deja de recaudar a costa de las rentas altas, de acuerdo con la AIREF. ¿Por qué? Pues porque las rentas altas gastan mucho dinero en estos productos que están grabados al tipo reducido y al superreducido, y por tanto la mayor parte, el mayor porcentaje de estos beneficios fiscales, de este beneficio fiscal de estos 18.000 millones de euros, es una menor tributación efectiva para las rentas altas. Y por eso la AIREF pide reformularlo. Claro, que el gobierno pueda terminar subiendo el IVA es algo que podría parecernos impensable, ¿no? Porque este gobierno siempre ha dicho, como os he comentado al principio, vamos a subir los impuestos solo a los más ricos. Y además, los impuestos que a nosotros nos gustan, suelen decir ellos, son los impuestos directos, los que gravan la renta, porque la renta es un proxy, es un indicador de capacidad económica. El consumo no necesariamente, con lo cual nosotros no queremos subir los impuestos indirectos, queremos subir los directos y a los que más ganan. Con lo cual, ya digo, puede parecer impensable que el gobierno, este gobierno, con todo el historial que tiene, el año que viene o en año y medio pueda terminar proponiendo una subida del IVA, no una subida del tipo general, es decir, no necesariamente el tipo general pasará del 21 al 23 o el 24%, pero si los productos, o gran parte de los productos que hoy pagan el 4 o el 10 empiezan a pagar el 21, pues eso es una subida del IVA, evidentemente. Bueno, pues es impensable, pero ya os digo que la treta que utilizará este gobierno para justificarlo es la que os he mencionado antes, que lo aconsejan los expertos. Claro, si lo aconsejan los expertos, ¿quién es este gobierno para decir que no? Lo mismo que hicieron durante la pandemia, si os acordáis. En la pandemia tomaban decisiones arbitrarias y decían, todo está basado en lo que dicen los expertos. Nosotros aquí ni pinchamos ni cortamos. Hacemos caso a los expertos. En el caso de la pandemia no había expertos, era un comité fantasma. Aquí sí lo hay, pero es un comité que ya os he dicho que ha sido o es integrado por personas que el gobierno sabe que van a decir lo que el gobierno quiere que digan. Y de hecho, el gobierno ya está preparando el terreno a esta subida del IVA. Fijaos en esta noticia que recoge hoy El Mundo, y de hecho por eso
he querido organizar este directo porque me parece muy ilustrativo. El gobierno abre la puerta a eliminar los tipos reducidos de IVA. A ver, El Mundo ya sabemos que pues es un periódico no especialmente favorable al gobierno y por tanto quizá haya retorcido, digámoslo así, el titular para hacer sangre del gobierno. Pero en este caso creo que no. Creo que sí es un buen resumen porque fijaos las declaraciones textuales de hoy de María Jesús Montero. En estos momentos, sobre si subir los impuestos indirectos, si subir el IVA, eliminando los tipos reducidos, en estos momentos no lo tenemos decidido. Y nosotros como gobierno somos más partidarios de los impuestos directos. Es decir, lo primero que dice es, no cerramos totalmente la puerta, no lo tenemos decidido, ni sí ni no, pero lo de siempre, a nosotros nos gustan más los directos, el IRPF, patrimonio, incluso sociedades, no los indirectos, no los impuestos sobre el gasto. Pero añade María Jesús Montero, ahora, si Europa insiste en que hay un uso abusivo de los tipos reducidos, y Europa ya lo ha dicho, y el grupo de expertos lo señala, lo vamos a escuchar. Es decir, que ya está diciendo, si Europa... Sí, en la noticia pone indirectos, pero está claro que es una mala transcripción de lo que ha dicho. O a lo mejor ella lo ha dicho mal, pero está claro que el gobierno no es discursivamente partidario de los impuestos indirectos. Además, si no, no tendría sentido todo lo que está diciendo. Claramente se refiere a impuestos directos. Lo que pasa que ya sabemos que María Jesús Montero tampoco tiene el don de la palabra en general y por tanto a lo mejor ha dicho indirectos. Pero se refiere a directos. Entonces, ahí ya vemos claramente cómo va a justificar esa eliminación de los tipos reducidos. Me presiona Europa, que me ha dado 140.000 millones de euros, y claro, no vamos a decir que no a 140.000 millones de euros, y además los expertos me han dicho que hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a ser muy técnicos, muy rigurosos y lo vamos a terminar haciendo. Bueno, pues con esto ya podríamos ir por cerca de 23.000 millones de euros. $23.000 millones de euros para que os hagáis una idea, estamos hablando de aproximadamente pues unos 1.500 euros, algo menos quizá, unos 1.500 euros extra por familia española. Eso al año. Y eso son las subidas de impuestos que el gobierno puede justificar apelando, digamos, a criterios técnicos, la IREF, el comité de expertos, pero vendrán más. A medio plazo vendrán más si de lo que se trata es de equipararnos fiscalmente con Europa. Claro, si abandonáramos ese objetivo, no. Si dijéramos, no, aquí no queremos tener los impuestos europeos, queremos tener impuestos más bajos, pues entonces no. Pero claro, si el gobierno dice, no, como hay que agrandar el tamaño del Estado, tenemos que tener estados europeos, pues impuestos europeos, sin tener salarios europeos. Y lo del salario europeo lo menciono no por que a veces se dice que el tema del esfuerzo fiscal y demás, no lo digo tanto por eso, sino porque Europa recauda mucho más que nosotros, porque los sueldos europeos son de media más altos. Y por tanto, en una misma escala del IRPF, como he explicado antes, pues un sueldo más alto paga proporcionalmente más impuestos que un sueldo más bajo, con la misma escala del IRPF. Nosotros ponemos la escala del IRPF de España en Francia y Francia recauda más que nosotros, o en Alemania, porque sus sueldos medios son más altos. No es que tengan un IRPF mucho más alto, mucho más gravoso que el nuestro, no, pero como la mayor parte de la población son contribuyentes que se ubican en tramos más altos de renta, pues el tipo medio efectivo al que se enfrentan esos contribuyentes es más alto que en España. ¿Vale? Bueno, pues simplemente
eso es lo que os quería contar, que os fijéis en cómo el gobierno ya está adaptando su discurso para ir justificando sablazos fiscales de este calibre sobre los ciudadanos. ¿Vale? Y dicho esto, pues si os parece podemos dedicar algunos minutos a las preguntas, ya sean sobre este tema o sobre otras cuestiones. Bueno, priorizaré obviamente las de los suscriptores, pero bueno, cualquiera que pregunte lo que considere. Skral, ¿has visto la intervención de Ayuso en La Sexta esta mañana sobre las rebajas fiscales en Madrid que va a hacer? Pues no lo he visto, pero bueno, sí, creo que es bueno que haya un contradiscurso dentro de España de no hay que subir impuestos, sino que hay que bajarlos, aunque luego sean rebajas a mi juicio muy tibias, muy modestas, pero bueno, al menos no son subidas. Niwe223, siempre que se hablan estos temas me surge la siguiente duda. ¿Dónde ponemos los límites ingreso patrimonio para clasificar clase media, media y alta? Bueno, esto es lenguaje coloquial. No es que las subidas de impuestos se planteen en función de estos límites. Pero bueno, hay diversos criterios para eso, ¿no? Uno podría decir que, pues por ejemplo, 2 veces la renta media de un país, pues podría ser el límite de la clase media a media alta, ¿no? Y que a partir de ahí ya es clase alta. Bueno, no sé, son convenciones. Lo que está claro es que hay gente que gana más, gente que gana menos y que hay mucha gente que gana en torno a la media de un país y eso vendría a ser la clase media. Los que ganan mucho más que la media, pues clase alta, y los que ganan mucho menos que la media, pues clase baja. Pero no es algo objetivo. Nota Fatcat, Europa no cuestionará las medidas con posible tirón de orejas que va a tomar el gobierno en base a este informe de la AIREF. ¿Por qué? Europa está encantada con que cuadremos las cuentas. A ver, esto es algo que yo creo que se nos ha quedado mal de la anterior crisis económica. Europa lo único que nos pide es que a largo plazo cuadremos las cuentas. Básicamente que no vivamos de ellos, que no los parasitemos. Nos dice, si ustedes quieren gastar más, recauden más. Si no quieren recaudar más, gasten menos. Punto. Solo nos pide eso. Este gobierno quiere gastar más y por tanto tiene que recaudar más. Y Europa, si le dices que vas a recaudar más, pues estará encantada. No es que Europa nos vaya a decir, no, ustedes tienen que bajar el gasto. En eso Europa no se mete. Bien. JLazar92, que es suscriptor, ¿crees que hará una media del IVA al 17-18 y se tirarán de cabeza al 21? Bueno, pues no lo sé. No está mal visto. Una forma quizá de justificar el sablazo sería decir, bueno, nos cargamos el tipo reducido, pero bajamos el general, con lo cual nos venderían que no es en realidad una subida cuando sí lo sería, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor de esa manera se consigue pues, engañar al personal, generar una falsa apariencia de que no se están subiendo los impuestos, al margen de lo que os decía, ¿no? De escudarse en lo que han dicho los expertos, lo que pide Europa y demás. Draiga, que también es suscriptor, ¿cuál sería la forma menos traumática y más asumible de reformar las pensiones? La mochila austríaca, a ver, no mezclemos temas. La mochila austríaca no tiene que ver con las pensiones, son temas totalmente separados. La mochila austríaca lo que busca es capitalizar la indemnización por despido para que si un empresario te quiere despedir, al empresario no le cueste nada en ese momento, porque ya lo ha venido pagando. Ahora mismo el mercado laboral español se enfrenta a un incentivo muy perverso. Y es que imagínate que tú eres empresario, ¿vale? Y tienes que despedir a una persona. Entonces tienes en tu plantilla a un joven muy motivado, muy productivo, que incluso a lo mejor ha entrado cobrando muy poco, y por otro tienes a una persona que lleva 20 años en la empresa, que se ha ido, pues, ha ido perdiendo habilidades dentro de la empresa, no se ha ido actualizando, además, como sabe que está, digámoslo así, protegido, pues pues no
no es muy productivo. ¿A quién debería despedir el empresario? Pues debería despedir a la persona que ya lleva muchos años en la empresa y que no está siendo productivo, que además probablemente tenga un sueldazo por antigüedad, etc. Pero muy probablemente terminará despidiendo al joven porque la diferencia del coste de despido será brutal. A lo mejor despedir al joven le cuesta 500 euros y despedir a la persona que lleva 20 o 30 años le cuesta 40.000 o 50.000 euros. La mochila austríaca, la ventaja es que el empresario, digamos, cotiza cada mes a un fondo, a una hucha, a una mochila de cada trabajador para que si en el futuro decide echarlos, ya se haya hecho cargo de esa indemnización. Es decir, que el empresario no tiene el incentivo perverso de decir echo al joven porque es más barato de despedir que el rico, que el no joven, porque ya ha pagado todos los costes de indemnización. Formas no traumáticas de reformar las pensiones no las hay. Quizá lo menos... O sea, si no vamos a un sistema de capitalización, que es complicado, digamos que lo menos traumático probablemente sea el sistema de cuentas nacionales de Suecia. Bien. Saúl Otero, otro suscriptor. La idea es aumentar el gravamen en productos que consuman más las rentas altas, pero hay riesgos de que se modifiquen los patrones de consumo y la reforma sea aún más regresiva. A ver, el tema es que si tú lo colocas todo en tipo general, pues eso o sea, si todos los productos están al 21%, pues ahí todo el mundo, consumas lo que consumas, pagas el 21%. La lógica de los tipos reducidos es la que tú dices, pero lo que se ha comprobado es que las rentas altas consumen proporcionalmente más esos productos que las rentas bajas y por tanto los beneficios van a parar a las rentas altas en mayor medida. No es que no vayan a las rentas bajas, pero en mayor medida a las altas. Me aclaráis que los suscriptores sois los que tenéis estrellita, agradezco el matiz. Draigak, que ha sido que tiene estrellita y que ha sido el que ha formulado la pregunta antes, matiza que se refería a dos preguntas distintas. Perfecto. Jorge BH, suscriptor, que cuando acabará este infierno fiscal. Bueno, yo con que no se caliente más el infierno fiscal ya casi me conformaba. Abel Churches, de ahí que también es suscriptor con estrellita, de ahí que los jóvenes no encuentren estabilidad laboral. Sí, eso es así. Es decir, los jóvenes yo creo que tendrían que montar un 15M, entendedme bien, pero un 15M no a favor del establishment estatal, sino en contra del establishment estatal y a favor de mucha más libertad, ¿no? Porque los jóvenes, que se los critica mucho por ser ninis en algunos casos y bueno, que hay muchas cosas que desde luego son criticables, pero sufren como tres penalizaciones muy importantes. Una es la penalización, incluso diría 4, pero bueno. Una es la penalización laboral. Básicamente, las personas mayores que llevan muchos años con contrato indefinido en una empresa están hiperprotegidos y los jóvenes no pueden entrar. Un empresario contrata a un joven con un contrato temporal porque, bueno, sabe que si tiene que prescindir de alguien no va a poder prescindir del que lleva 20 años en la empresa y por tanto tendrá que ser del que acaba de entrar, que normalmente es joven, claro. Eso lo primero. Segunda carga que padecen, los precios de la vivienda. Los precios de la vivienda, ¿por qué se encarecen tanto? Pues se encarecen tanto porque los propietarios de vivienda, que son mayoritariamente personas adultas, mayores, están en contra. A lo mejor no lo verbalizan, pero desde luego si hay una oposición general a que los precios de la vivienda caigan.
Y justamente por eso los políticos, o ese es uno de los motivos, los políticos tampoco se lanzan a liberalizar el suelo masivamente, porque están protegiendo los intereses de los terratenientes, que es la mayor parte de la población española, salvo los jóvenes que todavía no han podido comprar una casa. Y luego tenemos una tercera carga sobre los jóvenes, que son las pensiones, y añadiría la deuda pública. Las pensiones es: pagas hoy para recibir pensiones mañana. La cuestión es: pagas hoy y no recibirás demasiado mañana. Y la deuda pública es: gastamos hoy y ya lo pagarás tú en el futuro. Es decir, ya te subiremos a ti los impuestos en el futuro, o ya reduciremos los servicios públicos que recibas en el futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que por críticas aunque haya críticas que se les puedan hacer a los jóvenes, deberíamos ser muy conscientes de cómo se les está bloqueando institucionalmente la promoción y el ascenso social. Jorge BH, suscriptor, nos llaman Nini, pero en mi caso por lo menos no puedo encontrar trabajo, ya me he cambiado de profesión, a ver si hay suerte. Sí, es que hay las barreras de salida del mercado laboral son barreras de entrada. El tema es que no son barreras de salida y barreras de entrada para los mismos, y por eso a veces no se percibe así. Si tenemos a un trabajador al que es imposible despedir, pues habrá otro trabajador al que será muy complicado contratar. Pero claro, el que tiene el puesto de trabajo asegurado no quiere que lo despidas, y el otro pues no entiende, o no entiende plenamente, que no es contratado porque el otro es intocable. Augustus JNH dice: hay que aprovechar estos momentos de desempleo para formarse en lo académico. Pues sí, evidentemente, siempre hay que aprovechar los paréntesis profesionales para crecer profesionalmente. Y eso pues se consigue con reciclaje y adquiriendo habilidades que luego puedan ser demandadas en el mercado. Ion acetato, ¿alguna razón de por qué los jóvenes no son conscientes de que son los más perjudicados en este sistema laboral? Se sigue pensando que una mayor intervención estatal es la solución. A ver, desde el punto de vista laboral yo creo que hay dos motivos, al margen de que no sean economistas, ¿no? Pero hay dos motivos. Uno, que el joven que está en situación de precariedad aspira a convertirse en esa persona mayor que tiene el puesto de trabajo asegurado y que no es despedible. Entonces, de alguna manera es: vale, yo estoy muy fastidiado, pero si llego a ocupar esa posición, estaré encantado. Entonces, prefiero mantener este mercado laboral dual, donde ahora estoy hiper fastidiado, pero en el futuro quizás estoy hiper protegido, que no rebajar las barreras de entrada y de salida. ¿Vale? Entonces, ese es el primer factor. A ver si yo consigo, cuando se jubile el otro, ocupar esa posición de hiperprotección. Y luego hay un segundo factor, y es que el que tiene el trabajo hiperprotegido y el joven precario, por la noche comen en la misma mesa. En muchos casos. Es decir, que el que tiene el puesto de trabajo hiperprotegido puede ser tu padre o tu madre, y el trabajador precario puede ser tú. Con lo cual, claro, eso de decir no, que faciliten el despido a mi padre, no que lo despidan, sino que no sea tan caro despedir a mi padre para que a mí me sea más fácil ser contratado, también es arriesgado, porque al final, claro, si yo no tengo trabajo, tengo un trabajo precario y vivo de los ingresos de mi padre, o mi padre complementa mis ingresos, claro, si también sus ingresos peligran y yo no tengo nada asegurado de momento, pues a ver si para intentar mejorar yo terminamos empeorando todos. Yo creo que esos son los análisis que se hacen, y por eso los jóvenes no se manifiestan abiertamente a favor de rebajar el coste de despido,
de reducir la protección, la hiperprotección en términos europeos, ¿no? España tiene un coste de despido superior a la mayoría de países europeos, de los indefinidos, que son los que le impiden entrar en el mercado de trabajo. Alex 3 Telecaster, también suscriptor. ¿Qué piensas de la dualidad escuela pública-privada? ¿Estás a favor de que existan ambos? Bueno, yo estoy a favor de que exista la privada, solo la privada, y de que si alguien no tiene ingresos suficientes para costearse una escuela privada, que en todo caso haya un cheque escolar subsidiario para ayudarle. Pero no tiene por qué haber una escuela pública para aquellos que no tengan ingresos, ¿no? Yo creo que esto en otros ámbitos de la vida no lo terminamos de aceptar. No tenemos supermercados públicos por si hay gente que no puede comprar comida en el supermercado. Lo que en todo caso diremos es: denle un ingreso mínimo vital, una renta mínima de inserción y que pueda comprar comida en el supermercado. Pero no vamos aquí a montar un supermercado, que los edificios sean públicos, que el personal de las cajas y los reponedores sean funcionarios, que los distribuidores, los transportistas también sean funcionarios, que los granjeros sean funcionarios, que los tractores con los que se cultiva el campo los fabriquen empresas estatales. Creo que ese no es el discurso. El discurso es, pues eso, que sea todo eso privado, y si a alguien le falta renta, pues le damos renta, punto. Entonces yo estoy a favor de que exista la privada. Ahora, si existe la pública y no se quieren cargar la pública y demás, pues que exista la concertada creo que tampoco es algo criticable, o no es más criticable desde luego que la existencia de la pública. Bien. Huertita del Soto, también suscriptor: ¿no crees que estaría bien vídeos sobre temas algo más complejos, por ejemplo monetarios, una vez a la semana? Bueno, lo tendré en cuenta. También tened en cuenta que no sé hasta qué punto hay mucha gente a la que le interesen esos vídeos, pero bueno, sí, lo consideraré. Jordan Torres, 2580. Juan, yo era liberal, comencé a ser ANCAP, viéndote a ti, libertad y lo que surja, entre otros. Pero también viendo vídeos del profesor Bastos me hizo caer en razón por la causa de que no es más sencillo que el minarquismo se pase de la teoría a la realidad. ¿Y qué piensas que el anarquismo, y por qué piensas que el anarquismo es mejor que el minarquismo? Bueno, a ver, yo tengo dudas de que el anarcocapitalismo sea políticamente viable. Filosóficamente creo que es clarísimamente superior al minarquismo, pero que sea viable no lo tengo tan claro. Por eso yo no me he manifestado como anarquista político. Sí como anarquista filosófico, pero no como anarquista político, porque creo que puede tener problemas de estabilidad, y en ese sentido creo que el minarquismo probablemente sí sea más factible, o sí proporcione, mejor dicho, un horizonte que podemos visualizar con más facilidad. Eso no quita que haya que seguir pensando, investigando sobre cómo poder eliminar el Estado, si es que existe esa posibilidad. Augustus JNH, a mis 26 años y con un futuro tan opaco me veo obligado a ser un parásito y prepararme oposiciones. Me encuentro en un conflicto entre ideales y necesidad. De lo contrario, sueldos mediocres a jornadas realmente abusivas, siempre desde un punto de vista general. Sí, esa también es una de las razones por la cual yo creo que la sociedad española como que es partidaria del Estado grande, porque parece que el Estado grande es lo que te proporciona estabilidad y lo que te proporciona pues mejores condiciones laborales. Claro, luego no vemos que es ese Estado gigantesco el que de alguna manera está aplastando el potencial, o uno de los motivos al menos, que está aplastando el potencial de que podamos vivir mejor en el sector privado. Esto es como si, imagínate una sociedad que está hipersubvencionada por un lado e hiperfiscalizada por otro lado. Es decir, que yo tengo que pagar unos impuestos gigantescos para pagarle subsidios a mucha gente, y claro, yo en esa sociedad también querré mi subsidio, porque si yo solo estoy pagando impuestos
que me desvalijan completamente lo que gano, pues diré, bueno, pues si esa es la situación, a ver si al menos yo recibo una paguita. Pero claro, lo ideal que sería que nadie reciba subsidios y que nadie pague impuestos para que todos tengamos renta disponible propia. Pero claro, si el cambio marginal es yo recibo subsidio, no recibo subsidio, manteniéndose todo lo demás constante, claro, si yo me quedo sin subsidio, pues a pagar y a pagar sin recuperar nada. Como decís algunos, la sociedad en la que estaba pensando justamente es Argentina. Pero bueno, con la función pública en España puede pasar algo similar. Y por eso gente que incluso puede ser liberal, como tú has mencionado, pues puede caer en la tentación de pedir subsidios o de buscar entrar en la función pública porque, claro, si no entro, pues me quedo a la intemperie en unas condiciones que, que son malísimas porque el único que me quedo fuera soy yo. Si nos quedáramos todos fuera de este modelo extractivo, pues todos mejoraríamos. Pero claro, si todos se quedan dentro menos yo, pues yo soy el que pago los platos rotos. Y claro, nadie tiene, esto es un equilibrio nice, nadie tiene incentivos individuales a desviarse de esa petición extractivista. Pablo Jutor, Rayo, me encanta tu contenido y creo que a la gente muy joven como yo nos aclara mucho las ideas. Gracias, pues nada, gracias a ti por mencionarlo. Y terminamos por hoy porque ya llevamos una hora de directo con... Bueno, me preguntáis por cierto si haré raid. Si tenéis alguna sugerencia estoy dispuesto a escucharla, claro. Bueno, vale, va. Hay dos preguntas de dos suscriptores, las voy a contestar las dos, pero luego terminamos. No enviéis más, por favor. Jordan Torres, un maestro de mi universidad privada me comentaba que la implementación de modelos liberales tipo Singapur, Luxemburgo, etcétera, bueno, Luxemburgo no es especialmente liberal, pero bueno, no podrían ser viables en un país como México a consecuencia de la baja educación cultural de la población. ¿Crees que eso tiene algo de lógica y cómo podría rebatir? Bueno, a ver, primero, yo no creo que el liberalismo sea una cuestión de cultura, de alta cultura, digámoslo así. Hay un liberalismo intuitivo que es vive y deja vivir y eso lo comprendemos todo el mundo, ¿vale? O lo puede comprender todo el mundo. No todo el mundo lo acepta, pero lo puede comprender fácilmente todo el mundo. De hecho, las sociedades más estructuralmente más liberales que ha habido, pues probablemente sean, o al menos de las más liberales, la Inglaterra victoriana, Estados Unidos durante el tercer tercio del siglo XIX, que eran sociedades poco alfabetizadas frente a las actuales. Entonces, no hay... Eso de decir, no, la gente de baja cultura no puede ser liberal, eso es falso y eso es de un elitismo bastante absurdo. Otra cosa es que despreciemos el papel que tiene la cultura, los valores, las ideas a la hora de posibilitar un sistema institucional estable de tipo liberal. Ahí sí coincido. Es decir, si una sociedad tiene unos valores y una cultura mayoritariamente antiliberal, como podría ser gran parte de Hispanoamérica, pues por el hecho de que tú coloques unas instituciones formales, unas reglas de juego perfectamente liberales, pues no va a funcionar. Esto es la anécdota que contaba en el primer directo que tuvimos en este canal, la contó el profesor Bastos. Kemal Atatürk, cuando quiere reformar Turquía, dice, voy a coger el código mercantil de Suiza y lo voy a importar y lo voy a aplicar en Turquía. ¿Eso convierte a Turquía, a la sociedad turca, en la sociedad suiza? No. Eso convierte a la sociedad turca en una sociedad con reglas de juego suizas. Ya está. Pero no cambia el sustrato cultural, moral de esa sociedad. Entonces, sí que es cierto que no basta con reformar las instituciones, que tienes que reformar, si lo queréis, la mente y los corazones de las personas. Y eso no se hace desde la política, por eso algunos decís, ¿por qué no entras en política y demás? Porque, aparte de que odio la política como profesión, creo que es inútil para conseguir el fin último, que es avanzar hacia la libertad. Bueno, inútil no, pero no es ni mucho menos suficiente para alcanzar el fin último, que es la libertad. Y para eso hay que dar la batalla de las ideas y de los ideales. Y prefiero dar la batalla de las ideas y de los ideales fuera de la política que dentro, porque en la política además no la puedes dar. Ahí está, por ejemplo, Pablo Iglesias, que desde unas coordenadas ideológicas totalmente opuestas a las mías, pues se va de la política
para poder dar esa batalla que, digamos que en la política estaba totalmente maniatado o en gran medida maniatado. Y Liberty Marian, terminamos con ella, también suscriptora. Buenas, ¿pudiste ver la entrevista al periodista Guillermo Fesser en La Sexta Noche? La verdad es que no. Media hora hablando solo, comparando a Ayuso con Trump, discursos y eslóganes vacíos, sin programa sólido, demonización del contrario y presentarse como salvadora, nacionalismo rancio, desmantelamiento de lo público, eso entiendo que Ayuso, defensa de privilegios discriminatorios y racistas, etc. Y todo bajo el disfraz de libertad. Vamos, que la pintó poco menos que como el diablo. Y después va usted y no tiene ni 5 minutos. Bueno, a ver, es verdad que yo no tengo el tiempo en las esta noche que puede tener un entrevistado. Pero bueno, de todas formas creo que este tipo de estrategias, desde luego, han pinchado en hueso con Ayuso. Y es decir, estas estrategias de caricaturizar y demonizar las ideas de la derecha, digámoslo así, bueno, Matas Cabens, si por deferencia, como ya la has enviado antes, vuélvela a mandar porque no he visto la pregunta y también contestaré la tuya antes de irme. Esta estrategia de demonizar las ideas de la derecha, entre comillas, diciendo que es fascismo, que van a recortar totalmente nuestras libertades y demás, creo que en el caso de Ayuso pues no ha funcionado y espero que dejen de utilizarse. No digo que no haya críticas con fundamento que se puedan hacer a los partidos de derechas, Ciudadanos, PP, Vox, desde la perspectiva de la amenaza que pueden representar para las libertades. Pero esta descalificación genérica y ese abuso, además, del término fascista, recordemos que Iglesias llegó a decir que Ayuso era la ultraderecha de la ultraderecha, ¿no? O estaba la ultraderecha de la ultraderecha, pues creo que ha fracasado y que es bueno que haya fracasado. A ver si avanzamos hacia un debate más serio, más riguroso, y no hacia la caricatura permanente del rival. Y eso también vale, por cierto, para el otro lado, cuando se los llama comunistas, sin querer nacionalizar todos los medios de producción. La otra cosa es lo que creas que pueden querer en última instancia, pero si nos atenemos a su programa, lo que quieren no es eso. ¿Vale? Y ahora sí, terminamos con Matas Cabens, suscriptor. La gente que ganamos dinero en las criptomonedas, ¿por qué en España tenemos que pagar 20% y en Portugal y otros países no? ¿Algún consejo para evitar impuestos? ¿Tendremos que irnos un año de aquí? Bueno, pues no tienes por qué irte un año, solo con que pases más de 183 días fuera de España, ya no tributas en España. Quizás esa sería la forma de hacerlo legalmente, ¿no? Dragag dice todos los comunistas llegaron al poder diciendo que no eran comunistas y no querían nacionalizar nada. Eso es correcto, o generalmente es correcto, ¿vale? Pero que el programa no es comunista. También uno podría decir que el programa de la derecha oculto es fascista y que no lo van a decir. Pero si vamos a las ideas que están defendiendo, no son ideas comunistas. Otra cosa es que creamos que su objetivo a largo plazo es implantar el socialismo real. Muy bien, pues terminamos aquí. Vamos a hacerle raid, como habéis sugerido muchos, a la Nicoteca. Y nos vemos en un próximo directo que esperemos que sea pronto. Y nada, por favor, no os olvidéis, si os gustan estos directos, de suscribiros al canal. Hasta entonces.